Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 328 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta lectura. Ayúdanos a retener tu palabra, a continuar hasta el final con este devocional. Señor, danos sabiduría que provenga de ti en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. La resurrección y las apariciones de Jesús. La importancia de la muerte de Jesús se ve sobrepasada únicamente por las buenas nuevas de la resurrección. Jesús ha profetizado que Él va a vivir de nuevo y por lo tanto su credibilidad corre peligro si ahora no puede demostrar que tiene poder sobre su propia muerte. Ese mismo argumento y sus implicaciones evidentes ya ha hecho que los líderes judíos exijan una guardia romana ante el sepulcro. Los sucesos que siguen son maravillosos. No solo confirman la credibilidad de Jesús, sino que también les proporcionan a los creyentes la garantía de la vida después de la muerte. El drama de la reaparición de Jesús se manifiesta con un temor inicial, sorpresa e incredulidad franca por parte de los discípulos. Pero a partir de ahí, se torna en fe y gozosa celebración. Su reaparición no es una aparición del mundo de los espíritus. Jesús come en su presencia y los invita a tocar las heridas donde sus manos fueron clavadas a la cruz. No solo aparece inmediatamente después de su resurrección en Jerusalén, sino también más tarde en Galilea. La aparición de Jesús no es un mero invento de la imaginación de ellos. Este es Jesús. Los escritores de los evangelios comienzan sus relatos de la resurrección cuando se hace rodar la roca que sella el sepulcro. Varias mujeres llegan a la tumba temprano el domingo por la mañana y la encuentran vacía. Cuando los ángeles que están en la tumba les dicen que Jesús ha resucitado de entre los muertos, las mujeres reaccionan tanto con miedo como con alegría. A estas alturas, la cronología de los sucesos se vuelve algo compleja, pero parece ser que María Magdalena corre adelantándose a las otras mujeres para hallar a Pedro y Juan, los cuales, una vez informados de la desaparición del cuerpo, corren junto a María al sepulcro vacío. Pero mientras Pedro y Juan se retiran bastante perplejos, Jesús mismo se le aparece a María Magdalena ahí en el sepulcro y luego a las otras mujeres que aún están regresando de la tumba para contar acerca de la resurrección. Por supuesto que la aparición de Jesús a María y a las otras mujeres les da más motivo para hablar, pero cuando los discípulos las oyen, simplemente no pueden creerlo. Si bien no hay un registro directo, al parecer Jesús se le presenta especialmente a Pedro en algún momento durante el domingo. Los otros apóstoles hacen referencia a esta aparición mientras están tratando el tema de la resurrección. Más tarde esa noche con un discípulo llamado Cleofas, a quien Jesús se le había aparecido también ese mismo día. Finalmente, en el día de la resurrección, Jesús se aparecerá a todos los demás apóstoles, salvo Tomás, que no está presente en el momento. La incredulidad subsiguiente de Tomás se disipa en una semana después, cuando Jesús se le aparece de nuevo ante los apóstoles y Tomás ve a Jesús en persona. Los apóstoles permanecerán con Jesús en varias ocasiones, tanto en Jerusalén como más al norte en Galilea. Antes de que se les dé su comisión apostólica y las instrucciones respecto de su partida, sienta ahora la quietud y la expectativa en la mañana de este fundamental milagro, la resurrección de Jesús el Cristo. Se hace rodar la roca. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Las mujeres llegan al sepulcro. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Se anuncia la resurrección.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. A las mujeres se les recuerda la profecía. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se juntaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Las mujeres se van temerosas, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pedro y Juan son informados. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan ven el sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús con María Magdalena. Marco. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se aparece a las mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me vean. Los sumos sacerdotes lo ocultan. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Las mujeres cuentan sobre la aparición, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y a Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no les creían.
Jesús se le aparece a Cleofas. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de nosotras, lo que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Se revela la identidad de Jesús. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en camino y cuando nos abría las escrituras? Cleofas cuenta sobre la aparición. Lucas: Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Juan: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Lucas: Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, que todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los apóstoles reciben autoridad. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y los que los retuviesen, les son retenidos. Las dudas de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los 12 discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se le aparece a Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás,
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en el medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tus manos y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús se aparece a los discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces que no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pedro restablecido. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Se predice la muerte de Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quiera, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, o te llevará a donde no quieres. Esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Se cuestiona la muerte de Juan. Volviendo Pedro, vio que les había seguido el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado sobre él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo al Señor: ¿y qué de éste? Jesús dijo: si quiero que él quede hasta el día que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 327. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.